A continuación voy a hacer una explicación de cómo se hace la capa de datos y vamos a hacerlo también un poco en el código, ahora sí ya de .NET. Primero, pues explicarles un poco la estructura básica de la capa de datos. Es importante que sepamos que en la capa de datos, para que esto de las capas funcione, obviamente tenemos que ser muy organizados. La razón de ser de la capa de datos es de que escribamos ahí código que se refiere precisamente a eso, al acceso a datos. Entonces, en la parte de la capa de datos solo vamos a encontrar métodos y funciones que están relacionados hacia los datos. Entonces vamos a ver funciones que solo tienen que ver con ir a traer información, hacer selects, hacer inserts, hacer update. Y pues bueno, vamos a verlo ya directamente en el código. Ahorita vamos a tomar como ejemplo lo que estamos haciendo de los menús visuales. En un video atrás ya vimos la parte del objeto entidad, ya definimos ahí cuáles son las características de mi objeto entidad. Y ahorita vamos a aprovechar para hacer cuáles serían las funciones o los métodos que vamos a implementar para la capa de datos, específicamente para el menú visual. Bueno, entonces en este caso primero tenemos que definir una clase. La clase, todas nuestras clases ya sabemos que primero le ponemos el prefijo CLS menú visual y también le ponemos, en el caso de las capas de datos, le ponemos el sufijo DAL para que identifiquemos que esa clase se refiere a la capa de datos. Y bueno, voy a aprovechar también para explicar las 4 regiones básicas que tiene una clase de datos y vamos a implementar ahí un poco esas regiones. Vámonos ahora sí directo al código. Ahorita yo estoy en un proyecto de .NET que se llama ebook. Ebook es mi proyecto en el que estoy implementando esta funcionalidad de los menús visuales. Como voy a programar algo de la capa de datos, en el caso de este proyecto lo voy a hacer en un DLL especial que se llama ConsoftData. Pero vamos a ver que de manera tradicional esas clases las metemos casi siempre en un DLL que tiene terminación core. Ya más o menos habíamos comentado que la capa de datos y la de negocios al final de cuentas son clases y esas clases generalmente las metemos en un DLL que tiene terminación core. Para este caso particular lo voy a hacer en ConsoftData, pero esto mismo tendrían que hacer en los core de los diferentes sistemas que estén programando. Entonces aquí en ConsoftData me voy a ir aquí a los... Yo ya los tengo más o menos organizados, los books internos, y aquí voy a crear mi clase. Vamos a darle a agregar clase, y aquí vamos a agregar CLS, menú visual DAL, ahí está. Ok, se crea la plantilla de la clase CLS menú visual. Hacemos esto que siempre le ponemos a nuestras clases, el option explicit y el option strict off. Y bueno, normalmente lo primero que hay que hacer también es organizarla lógicamente, entonces casi siempre tenemos que hacerlo del namespace para que lógicamente nuestras clases se vayan organizando también en carpetas virtuales. En este caso yo voy a meter esta clase, la voy a meter en el namespace que yo diseñé para ebook, data lawyer, internal books. Ok, antes de empezar a hacer el código es bien importante ir haciendo la documentación de la clase. Entonces aquí vamos a ponerle definición de clase que permite exponer las funciones de datos de los menús visuales. Ok, muy bien, ahora vamos a definir las 4 regiones básicas que tiene una clase de datos. Entonces la primera son las variables globales y métodos. Ok, aquí en las variables globales siempre lo que se especifica es una constante donde especificamos el nombre del book en el cual se va a estar almacenando la información de esta configuración, en este caso del menú visual. Entonces siempre creamos una constante que se llama bookName de tipo string y aquí bautizamos el book que va a almacenar la información del menú visual. Entonces en este caso yo le voy a poner así, tal cual, menú visual. Así se llamaría el book donde voy a almacenar esta información.
Después probablemente requiramos algunas otras variables globales, pero ahorita voy a estar implementando solo lo base. En las variables globales como base solo necesito el nombre del book. Ahora, en las propiedades siempre vamos a tener que implementar una propiedad que se llama connection string. Connection string es de tipo string y con connection string vamos a poder especificar el string de conexión al cual se va a estar conectando a la base de datos. Entonces aquí le vamos a poner, muy bien, ok. Ahora, aquí el constructor, normalmente los constructores en Visual Basic es el public subnew, y aquí vamos a implementar algo para que este string de conexión por default tenga valor y podamos sobreescribirlo, pero por default utilice el string de conexión que lee el consof al principio de nuestra implementación. Entonces, esto que voy a escribir también generalmente lo escribimos en el constructor como receta de cocina. Le vamos a poner, vamos a utilizar una de las librerías Prognasa. Aquí hay un objeto que se llama config. Ajá. Vamos a validar que no esté vacío. Null empty. Ajá. Y vamos a sacar del Prognasa, vamos a sacar de este objeto config una variable que se llama system connection string. Entonces, si el string de conexión que lee el NASA sys está lleno, entonces vamos a utilizarlo para poder asignarlo a nuestra variable local que vamos a estar utilizando posteriormente en los métodos de mi clase de datos. Ok, ahí está. Vamos a implementar algunas funciones. Ahorita por lo pronto me voy a enfocar en implementar la función que me trae un menú visual. Esa función generalmente le ponemos aquí en mis apuntes, vemos que esa es la primera función que voy a implementar, o el primer método, que se llama getEntityObjects. Aquí en getEntityObject generalmente implemento tres firmas. Una donde leemos de un row, de un data row, que es un objeto de datos. También le vamos a dar la posibilidad de poder obtener el objeto entidad en base al ID, y vamos a darle también la posibilidad de obtener el objeto de datos en base a la clave que estamos especificando también, o definimos que el menú visual sí va a tener también una clave. Entonces, esas son generalmente las opciones más comunes en las cuales vamos a buscar un menú visual. Y este objeto, esta función, lo que va a hacer es que vamos a implementar para que vaya a la base de datos, se conecte, busque el menú visual que nosotros le solicitemos y me regrese un objeto entidad ya lleno con la información del menú visual que estamos requiriendo. Entonces, primero vamos a hacer una función que se va a llamar getEntityObject, y vamos a hacerlo primero con el row, data row. Ahí está. Y este nos va a regresar de los objetos entidades un objeto menú virtual info. Ahí está. Ok, entonces primero validamos que ese row si traiga datos. Si trae datos, entonces sí vamos a hacer esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un objeto, vamos a ponerle un dim menú visual info as internos menú visual info. Lo vamos a instanciar para finalmente darle return a ese objeto, pero obviamente vamos a aprovechar aquí para llenarle sus propiedades. Entonces vamos a trabajar con el menú visual, y aquí le vamos a empezar a llenar sus propiedades. Entonces en el caso de, vamos a llenar la clave, le vamos a poner row. Aquí vamos a utilizar, si se acuerdan, también en el menú visual tenemos una clase fieldName, y aquí tenemos los nombres de los campos. Entonces ahí está. Nos traemos del registro que tenemos actualmente, nos traemos el campo clave y lo convertimos a string. Y así vamos haciendo con todas las propiedades. FieldName, descripción, punto to string. Ahí está. Ok, con eso ya tendría más o menos la implementación. Voy a cambiar un poquito aquí la implementación para que no me marque esto de que no regresa datos, así. Y aquí vamos a validar que sí
no trae nada, entonces vamos a lanzar una excepción y le vamos a poner no recibí. Ok, ahí está mi implementación del método getEntityObjects utilizando un row. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer el EntityObject obteniéndolo con el ID y obteniéndolo con la clave. Entonces vamos a poner public function getEntityObject, el ID integer, aquí lo escribí mal, y vamos a regresar el objeto entidad, ahí está. Ok, tenemos que hacer una consulta, entonces vamos a ponerle dim sql as string. Esta variable es para poder hacer la consulta a la base de datos, y aquí vamos a hacer un string.format para hacer la consulta. Le vamos a poner select asterisco from. No sabemos el nombre de la tabla ahorita. Recuerden que en el caso de Consoft los nombres de las tablas las crean los books y los books los crean de manera dinámica. Entonces ahorita no puedo saber el nombre de la tabla que le va a tocar a los menús visuales. Entonces esto lo voy a hacer como parámetro y ahorita lo vamos a llenar. Where, en este caso el ID en los books siempre es el número de documento. Entonces le vamos a poner numdoc igual y le pasamos también como parámetro eso. Ok, ahí está mi consulta básica para buscar el objeto entidad utilizando el ID. Y bueno, aquí tendría que pasarle el nombre de la tabla. Ok, entonces aquí nos trabamos un poquito, pero lo voy a hacer aquí. Necesito utilizar algunas de las funciones de Consoft que me ayudan para traer los nombres de los books, o sea, traer el nombre de la tabla del book. Entonces para eso, ese es el nombre del book, pero me falta el nombre de la tabla. Para esto me voy a ayudar de una clase que se llama maestradal y me voy a ir a las funciones core de Consoft, ebook, data lawyer, y aquí hay un maestra, ahí está. Entonces estoy creando un objeto dal y voy a crear una variable donde voy a guardar el nombre de la tabla de encabezado y voy a mandar llamar una función de esta clase maestra dal que se llama getHeaderTableName y le digo ya sea el ID del book o le puedo decir el nombre del book. ¿Cómo sé el nombre del book que quiero? Pues lo tengo en la constante que se llama bookName. ¿Sí? Entonces con eso él va a ir a buscar el nombre de la tabla de este book y me lo va a regresar a la variable que se llama headerTableName. Entonces aquí ya se la puedo especificar, headerTableName, y el ID se lo voy a pasar el que recibimos como parámetro. Ok, ahí está mi sentencia de SQL, con eso se debe de llenar. Y ahora lo que hay que hacer es recibir del SQL el resultado de esa consulta. Entonces el resultado de esa consulta lo voy a recibir en un data table, y ¿cómo lo voy a ejecutar ese comando de SQL? Bueno, pues me voy a ayudar de unas funciones de prognasa, data access, SQL helper, y aquí hay unas funciones que me ayudan para eso. Tengo básicamente tres funciones. El execute data table, que es el que vamos a utilizar ahorita para hacer consultas que me regresan una tabla de memoria. El execute non-query, que es para ejecutar comandos que no necesariamente te tienen que regresar nada, simplemente ejecutar un comando. Y el execute escalar, que es cuando no te regresa una tabla, sino te regresa un solo valor. Entonces en este caso me conviene utilizar el execute data table, le paso el query que quiero ejecutar y me pide el string de conexión. Eso también ya lo tengo en las propiedades como connection string. Ahí está. Lo recibimos en el data table y nada más validamos que este data table sí traiga algo. Rows.count mayor a 0. Si eso sucede,
entonces vamos a darle return y me voy a ayudar de la opción getEntityObject que ya implementé, donde le puedo pasar un registro. Entonces aquí le vamos a pasar el primer registro que me regrese ese data table. Entonces ahí estoy reutilizando también el código, ¿sí? Si en dado caso esto no pudo, no tiene datos, entonces vamos a regresar un nothing. Ahí está. Esa es la implementación de mi función getEntityObject utilizando un ID. Y la función para regresarlo en base a una clave, pues va a quedar muy parecida a esta. Vamos a ponerle así. Y aquí vamos a ponerle, en lugar de recibir como parámetro esto, vamos a recibir como parámetro la clave, que es un string. Aquí haríamos lo mismo, iríamos por el nombre de la tabla. Iríamos también, haríamos la consulta. Aquí la consulta va a cambiar un poquito porque esta consulta ya no sería así, sino sería buscarlo por la clave. Entonces le ponemos dinámico el nombre del campo, le ponemos, aquí sería el 1, y aquí tendría que ser entre comillas el 2, así. Y siempre que hagamos un filtro que no sea en base al numdoc, siempre tenemos que poner como receta de cocina también este otro filtro, numdoc mayor a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que en los registros del book siempre los documentos tienen que ser positivos. En caso de que sean negativos significa que son registros borrados, ¿verdad? Ok, entonces aquí primer parámetro sí sería el header table name. El siguiente parámetro es el nombre del campo, field name clave, y le mandamos el valor clave que recibimos como parámetro, ¿sí? Este es el nombre del campo y este es el valor que recibimos como parámetro. Y todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿sí? Ok, ya lo último que me falta y no menos importante, siempre que terminamos de hacer las funciones tenemos que agregar las 3 comillas para poner la documentación. Aquí también le ponemos obtiene solicitado. Y aquí sería función que obtiene especificada. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí ya hice mi capa de datos, la estructura básica, y implementé 3 métodos básicos que son la implementación de el getEntityObject para que podamos traernos la información del menú virtual especificado. Tenemos otras funciones más que tenemos que implementar, que es el insert, el update, el delete y algunos otros métodos que nos van a servir. Eso lo vamos a dejar para otros videos para que lo vayamos haciendo juntos.